A fines de 1944, las tropas aliadas creían que el enemigo había perdido toda capacidad de sorprender. El invierno había congelado rutas, cubierto trincheras y ralentizado cada línea del frente occidental. Sin embargo, entre la nieve compacta y los caminos rurales de Bélgica, una columna de tanques encendía motores sin hacer ruido. Venían del este, cruzaban la frontera por pasos sin vigilancia y no se detenían a distinguir entre soldados y civiles. Lo que ocurrió en esos días no fue una simple ofensiva, fue un avance construido sobre ejecuciones, saqueos y destrucción deliberada. En pueblos como Stavelot, Baunez y La Gleize, las puertas se rompieron de golpe y los disparos fueron la única advertencia. Unidades enteras fueron arrasadas en minutos. Los testimonios de los pocos que escaparon hablaron de órdenes sin escrúpulos, rutas cubiertas de cuerpos y casas ardiendo con familias dentro. No fue un accidente, fue un mensaje. ¿Qué ocurrió cuando la primera división Panzer SS sembró el terror en Bélgica? El asalto oculto que nadie vio venir. En los días finales de 1944, la situación del mando alemán era desesperada. El frente oriental retrocedía bajo la presión constante del ejército soviético y las fuerzas aliadas consolidaban sus posiciones en el oeste. A pesar de la crisis, el líder del régimen nazi ordenó una operación repentina contra Bélgica. Su propósito era claro: dividir a los aliados y cambiar el rumbo de la guerra antes de que fuese demasiado tarde. La zona elegida para la ofensiva fue un sector montañoso cubierto de árboles y nieve. Las Ardenas, extendidas entre Alemania, Bélgica y Luxemburgo, ofrecían un paisaje difícil pero favorable para un golpe por sorpresa. El mando alemán asumió que las condiciones del terreno, sumadas al clima invernal, impedirían una respuesta rápida desde el aire. Era una apuesta alta, lanzada cuando las reservas estaban al límite. En la planificación del ataque se designó una columna blindada como fuerza de choque. Esta unidad reunía soldados veteranos, muchos trasladados desde el frente oriental. Se trataba de la primera división Panzer SS, encabezada por un comandante con fama de inflexible y eficaz. La orden para este grupo era abrir el paso a través de pueblos belgas, cruzar puentes estratégicos y llegar a la red vial que llevaba a Amberes. La operación requería absoluto silencio. Miles de hombres y cientos de vehículos fueron movidos sin alertar al enemigo. Los desplazamientos se realizaron por la noche, sin luces, con instrucciones estrictas. Todo estaba calculado para que el avance comenzara sin que el otro lado sospechara lo que se avecinaba. El responsable principal de la ofensiva reunió a sus oficiales en una reunión secreta. Nadie sabía con precisión el lugar hasta el último momento. Durante esa cita, se expuso con entusiasmo la estrategia completa. El ambiente era tenso. Algunos dudaban de su viabilidad, pero nadie objetó. Todos sabían que negarse podía tener consecuencias graves. El grupo seleccionado para liderar la primera parte del ataque fue el mismo que había estado involucrado en combates duros meses atrás. Conocían el terreno, el equipo y la presión. En su avance no se contemplaban pausas ni negociaciones. Mientras se afinaban los detalles del despliegue, en el otro lado del frente la calma era relativa. Las tropas aliadas mantenían posiciones con la impresión de que el enemigo no tenía capacidad ofensiva. Algunos informes alertaban sobre movimientos en la frontera, pero fueron ignorados o minimizados. La confianza en una victoria cercana predominaba. La columna blindada elegida para iniciar el ataque contaba con modelos pesados, conductores expertos y unidades de apoyo. Estaban organizados para avanzar de forma continua, incluso si encontraban resistencia. El objetivo no era solo militar, también se esperaba que su avance sembrara confusión, temor y caos entre quienes se encontraran en el camino. Los caminos por donde se moverían no eran amplios ni estaban en buen estado. Muchos eran de tierra, cubiertos por capas de hielo. Las curvas estrechas, los puentes frágiles y la visibilidad reducida hacían de la travesía un desafío. Sin embargo, se confiaba en que el factor sorpresa superaría cualquier obstáculo físico. El ambiente entre los soldados era distinto al habitual. Para muchos, esta sería la última oportunidad de cumplir con las expectativas del mando.
La presión venía desde arriba, pero también desde la propia historia de sus unidades. Sabían que estaban siendo observados. El resultado de su avance podía definir el futuro del frente occidental. Mientras tanto, en las aldeas belgas cercanas a la frontera, la vida seguía con relativa normalidad. Nadie imaginaba que en unas horas comenzarían a oírse los motores, los disparos y el ruido constante de vehículos pesados. Las patrullas aliadas no detectaron señales claras. La niebla ayudó a ocultar los movimientos. El silencio antes del ataque fue absoluto. Durante la noche previa al inicio, los líderes alemanes enviaron las últimas órdenes. Las formaciones avanzaron lentamente hasta sus posiciones. El ataque comenzaría al amanecer, sin anuncio. La idea era golpear antes de que el enemigo tuviera tiempo de organizar una defensa. No se contemplaba el fracaso. El plan solo tenía sentido si se ejecutaba con precisión y velocidad. Los primeros en avanzar serían los vehículos de exploración, seguidos de los blindados principales. Detrás, unidades encargadas de asegurar el terreno y controlar posibles obstáculos. En paralelo, se asignaron comandos especiales con tareas concretas: eliminar defensas, cortar líneas de comunicación y tomar puntos clave. Todos los movimientos debían ser simultáneos. El grupo que encabezaba la ofensiva había recibido un entrenamiento duro. Sus integrantes eran conocidos por no aceptar rendiciones. Durante campañas anteriores habían actuado sin contemplaciones. En esta ocasión se les había dejado claro que la rapidez era más importante que la cautela. En su ruta encontrarían soldados, civiles y estructuras clave. El plan no hacía distinciones. Los aliados, mientras tanto, dormían. En sus líneas no se había emitido ninguna alerta. La idea de un ataque a gran escala en pleno diciembre parecía improbable. A nivel estratégico, se esperaba que el enemigo mantuviera su esfuerzo en el este. Nadie consideraba que pudiera lanzar un nuevo ataque de gran escala en el oeste, y menos aún en esa zona montañosa. El grupo blindado elegido para liderar la ofensiva esperaba en posición. La noche era oscura, el frío intenso y el terreno helado. Los motores estaban encendidos en silencio, listos para arrancar. Se habían distribuido rutas, objetivos y horarios. Al salir el sol, los primeros disparos marcarían el inicio de una operación que no buscaba una victoria parcial. Era un todo o nada. Aquel amanecer, sin previo aviso, los primeros vehículos comenzaron a cruzar la línea. El cruce no fue anunciado por cañones ni explosiones masivas. Fue rápido, directo y coordinado. En pocas horas, los pueblos cercanos empezaron a recibir las primeras señales del avance. Peiper arrasa Bullingen y deja la primera línea rota. La madrugada del 16 de diciembre comenzó sin anuncios. La temperatura era baja, la niebla cubría las colinas y en los caminos aún se veían huellas congeladas de la noche anterior. En ese momento, los primeros vehículos alemanes cruzaron la línea del bosque. El movimiento fue preciso, casi silencioso. No hubo aviso. En pocas horas, el frente occidental cambió por completo. Las primeras tropas de la primera división Panzer SS, al mando de Joachim Peiper, salieron desde Losheim. La ruta pasaba por pueblos pequeños, campos nevados y caminos que apenas soportaban el peso de los tanques. El primer objetivo era llegar a los cruces de caminos que llevaban al interior de Bélgica. La orden era seguir sin detenerse. Todo obstáculo debía ser eliminado sin rodeos. El enemigo no estaba listo. Las tropas estadounidenses eran jóvenes y sin experiencia en enfrentamientos de gran escala. En varios puntos el ataque fue tan repentino que no hubo respuesta. Algunos puestos cayeron sin disparar. El primer combate serio ocurrió en Bullingen. La resistencia fue mínima y se apagó de inmediato. Los vehículos fueron destruidos en la carretera y los prisioneros capturados sin demora. Los hombres de Peiper tenían instrucciones firmes. El tiempo jugaba en contra. Cualquier pausa podía arruinar el plan. No se permitían dudas. Quienes se rendían eran vistos como un estorbo. Las primeras ejecuciones de soldados ocurrieron ese mismo día, en caminos secundarios, en campos abiertos, al lado de vehículos abandonados. No hubo preguntas ni revisión, solo rapidez. El avance no se detuvo. A los pocos kilómetros, la columna se dividió. Unos tomaron rumbo a Honsfeld, donde hallaron almacenes llenos de combustible. Lo tomaron sin demora.
Otros siguieron por rutas estrechas, donde atraparon vehículos enemigos sin defensa. Camiones, ambulancias y jeeps fueron interceptados sin aviso. Sus ocupantes fueron eliminados al instante. Con el paso de las horas, los mensajes entre los oficiales aliados comenzaron a llenarse de informes confusos. Unos hablaban de pequeños ataques, otros aseguraban que estaban bajo un asalto completo. El uso de uniformes enemigos, señales falsas y rutas tomadas sin previo aviso aumentaba la confusión. Muchos pensaron que se trataba de un ejercicio o un error. En los Heimergraben, el choque fue más duro, pero no bastó. Los cañones alemanes acompañaron la entrada de los tanques. Las líneas de defensa fueron superadas en menos de una hora. También allí hubo prisioneros y, como en otros lugares, fueron fusilados sin demora. Los cuerpos quedaron junto a las zanjas, sin que nadie pudiera recogerlos. La columna de Peiper siguió adelante. La orden era avanzar lo más posible antes del anochecer. Capturar cruces y puentes era clave. Si esos puntos quedaban bajo control, las demás unidades alemanas podrían avanzar sin obstáculos. El caos sembrado ese primer día debía durar lo suficiente para que toda la ofensiva tomara forma. En el camino encontraron pueblos donde los civiles no entendían qué pasaba. Algunas casas fueron usadas como refugios, otras fueron quemadas por decisión táctica, no se dieron avisos. La orden era no detenerse. Ninguna estructura debía quedar en pie si podía dar cobertura al enemigo. Por la tarde, la niebla comenzó a despejarse. El avance se hizo más lento, pero no se detuvo. La columna se reorganizó, revisó sus pérdidas y distribuyó sus recursos. Algunos vehículos quedaron fuera de uso por el estado del terreno. Varios tanques se atascaban en el barro o perdían ruedas por minas mal ocultas. No se intentó rescatarlos. Se dejaron atrás. Las bajas enemigas en esas primeras horas fueron altas. Varias unidades fueron arrasadas sin llegar a informar. En algunas zonas, los que sobrevivieron escaparon a pie por el bosque, desarmados y sin rumbo. La ventaja técnica y la coordinación del ataque eran claras. Al final del día, los altos mandos aliados comenzaron a recibir noticias del ataque. Los mensajes eran confusos, pero todos coincidían en algo. Algo grave había pasado en las Ardenas. Una fuerza desconocida había cruzado la zona y avanzaba sin freno. La reacción fue lenta. A esa hora, muchas bases aún no sabían la dimensión del golpe. Esa noche, la columna se detuvo en una zona alta cerca de Lignoville. Desde allí, se preparó el siguiente paso. El mando de Peiper planeó avanzar hacia el oeste. Se revisaron mapas, se repartieron tareas, se revisaron armas y se llenaron los depósitos. Algunos descansaron, otros repasaban rutas posibles. Mientras tanto, las fuerzas aliadas trataban de volver a organizarse. Las líneas de comunicación eran irregulares. Algunas posiciones estaban aisladas. Se temía que todo el frente colapsara si el enemigo tomaba los caminos principales. Nadie sabía aún con certeza quién era el responsable del ataque. Ese primer día fijó el tono de lo que vendría. No hubo pausas ni se ofreció compasión. La línea abierta por el grupo de punta fue trazada con brutalidad. Malmedy, ejecución de 84 soldados capturados. La mañana del 17 de diciembre comenzó con un aire más claro. El frío persistía, pero la visibilidad había mejorado. La columna alemana que encabezaba la ofensiva avanzó sin interrupciones por caminos menores, buscando puntos vulnerables en la retaguardia enemiga. Uno de los objetivos era el cruce que unía Malmedy con Lignoville. El terreno era abierto, con campos cubiertos de escarcha y una intersección clave para el paso de blindados. En paralelo, una batería estadounidense de artillería móvil se retiraba por esa misma vía. Formada por cerca de un centenar de hombres, divididos en vehículos ligeros, transportaban armamento, radios y suministros. Habían recibido la orden de reagruparse más al oeste, sin conocer aún la magnitud de la ofensiva en curso. Su trayecto los llevó directo hacia el camino de la unidad alemana. Alrededor del mediodía, los primeros disparos interrumpieron el desplazamiento. La columna estadounidense fue interceptada por tanques pesados, apoyados por vehículos armados que cortaron la carretera desde ambos extremos. La sorpresa fue total. No hubo tiempo para organizar una línea defensiva.
Algunos intentaron salir de los camiones, otros se lanzaron al suelo sin saber qué dirección ofrecía menos peligro. La orden alemana fue inmediata: capturarlos sin demora. Los sobrevivientes fueron obligados a agruparse en el centro del campo abierto, bajo vigilancia. Se recogieron armas y documentos y se revisaron los vehículos en busca de material útil. En pocos minutos, más de 80 hombres estaban alineados junto a un seto bajo la custodia de soldados de la Primera División SS. Los testimonios sobre lo que ocurrió después coinciden en lo esencial. Una serie de disparos provenientes del sector alemán impactaron entre los prisioneros. Al principio se creyó que era un error, tal vez una confusión en medio del caos, pero pronto los disparos se multiplicaron. Algunos soldados intentaron escapar por la nieve, otros cayeron en el lugar. Hubo quienes fingieron estar muertos para evitar una segunda ráfaga. No se trató de una escaramuza ni de un tiroteo entre bandos. Las pruebas posteriores indicarían que fue una ejecución deliberada. Los disparos continuaron durante varios minutos y al terminar, miembros de la unidad alemana recorrieron el terreno, rematando a quienes aún se movían. No se dieron explicaciones. Tampoco hubo indicios de que se tratara de una reacción espontánea. Los pocos que lograron alejarse lo hicieron en distintas direcciones. Algunos alcanzaron líneas aliadas después de largas caminatas entre los bosques. Cuando llegaron, cubiertos de sangre y barro, contaron lo ocurrido. Al principio no fueron tomados en serio. La magnitud del relato parecía excesiva. Pero en cuestión de horas, más supervivientes dieron versiones similares. Las coincidencias fueron demasiadas como para ignorarlas. Mientras tanto, el mando alemán no dio parte del incidente. Para ellos, la prioridad seguía siendo avanzar. El combate continuaba en los alrededores. Peiper no detuvo la marcha de su columna, ni se desvió del plan original. La carretera debía quedar despejada, sin interferencias. Lo que quedara atrás no formaba parte de su preocupación inmediata. Cuando el mando estadounidense comenzó a recibir los informes, la reacción fue de alarma. La posibilidad de que una unidad enemiga hubiera ejecutado a prisioneros en pleno campo abierto alteró la dinámica interna. Se dieron órdenes de verificar los relatos. Patrullas fueron enviadas al lugar. Lo que encontraron confirmó los peores temores. El campo seguía cubierto de cuerpos. La disposición de los cadáveres, las heridas, los casquillos y las marcas en la nieve permitieron reconstruir los hechos con suficiente claridad. Se contabilizaron 84 muertos. La mayoría presentaba disparos a corta distancia. No había huellas de combate, ningún indicio de intercambio de fuego, solo ejecución. La noticia se propagó rápido entre las unidades aliadas. En pocas horas lo que había ocurrido en ese cruce pasó a conocerse como el asunto de Malmedy. No era el único lugar donde se cometían abusos, pero su carácter masivo lo convirtió en un símbolo inmediato de la brutalidad de la ofensiva. La reacción entre las tropas fue intensa. En varios sectores, las órdenes de tomar prisioneros comenzaron a ser ignoradas. El mando superior emitió instrucciones para contener las represalias, pero el impacto emocional entre los soldados fue profundo. La percepción de que el enemigo no respetaba ninguna regla modificó el comportamiento en combate. La línea que separaba el deber militar del impulso de venganza comenzó a desdibujarse. Las investigaciones internas se pusieron en marcha casi de inmediato. Los supervivientes fueron interrogados. Se tomaron fotografías, se recolectaron restos, se levantaron croquis. El lugar quedó marcado como prueba fundamental en el esfuerzo por documentar los crímenes cometidos durante la ofensiva. No se trataba solo de lo ocurrido en ese punto, era la primera evidencia concreta de que una unidad en particular, identificable, había ejecutado a enemigos rendidos. Con el paso de los días, la conexión con la columna de Peiper se hizo evidente. Por el lugar, la hora y la unidad desplazada no había margen para el error. La responsabilidad apuntaba directamente al grupo que había liderado el avance desde el 15. Las declaraciones de algunos prisioneros alemanes capturados más tarde reforzaron esa línea. Aunque la cadena de mando no fue del todo clara, la implicación de quienes ejecutaron las órdenes inmediatas fue establecida. La difusión del hecho también tuvo consecuencias políticas. La masacre fue incluida en comunicados oficiales, mencionada en medios y utilizada como ejemplo de las prácticas del adversario. El episodio reforzó la narrativa aliada sobre la necesidad de continuar la guerra hasta la rendición total. Ya no se trataba solo de frenar un avance,
También se había cruzado una línea moral que no podía ser ignorada. En el terreno, las tropas aliadas se preparaban para enfrentar nuevas acciones. La masacre no detuvo el avance alemán, pero marcó un punto de quiebre en la forma en que se percibía al enemigo. Lo ocurrido no fue un error de combate, fue una decisión, y eso alteró la dinámica general del conflicto en esa zona. Sint. El cruce donde ocurrieron los hechos fue recuperado días después. Los restos fueron retirados, clasificados y enviados a puntos de identificación. Varios de los muertos permanecieron sin nombre durante semanas. Otros fueron reconocidos por sus compañeros que sobrevivieron. La escena dejó una huella que, décadas más tarde, seguiría siendo recordada como uno de los actos más duros de aquella ofensiva. En ese lugar, una línea fue borrada. Stavelot y Trois Ponts, civiles fusilados y casas en llamas. Tras dejar atrás los campos de Baugnes, el grupo de combate alemán siguió su curso hacia el oeste. La ruta pasaba por localidades menores que hasta ese momento no figuraban en los mapas estratégicos. Las órdenes eran avanzar sin detenerse, sortear cualquier obstáculo humano o material y abrir paso para las unidades que venían detrás. El tiempo era escaso y el terreno cada vez más difícil. A media tarde del 17, la columna llegó a las afueras de Stavelot. Este pueblo, asentado en una pendiente junto al río Amblev, se convirtió en el siguiente objetivo. Sus calles estrechas, la concentración de viviendas y la presencia de civiles planteaban un dilema operativo. La solución fue inmediata: irrumpir por las rutas principales sin anunciarse. Las tropas ingresaron con blindados al frente y disparos de advertencia. Algunos habitantes intentaron escapar por callejones secundarios. Otros se escondieron en sótanos. En el centro del pueblo se registraron enfrentamientos con unidades estadounidenses aisladas. Los disparos fueron respondidos con dureza. Al caer la noche, los alemanes habían asegurado varios sectores, pero encontraron resistencia dispersa en algunos edificios. Durante la inspección de viviendas, se tomaron decisiones sin espacio para dudas. Quienes no salían al ser llamados eran considerados enemigos. Varios civiles fueron ejecutados en patios traseros. No hubo registros sistemáticos, solo fuego directo. Las unidades responsables de estas acciones pertenecían a la primera división Panzer SS, que mantenía su avance sin contemplaciones a través del territorio belga. Al día siguiente, se ordenó la destrucción de depósitos de combustible y estructuras consideradas útiles para la defensa enemiga. Parte del casco urbano fue incendiado. La justificación era táctica. Las llamas avanzaron sin control por techos y fachadas de madera. Los habitantes que aún permanecían ocultos se vieron obligados a salir. Algunos fueron fusilados en el acto. Otros intentaron cruzar el río en plena helada. No todos llegaron al otro lado. Desde Stavelot, la siguiente meta era Trois Ponts. Este cruce ferroviario y vial tenía un valor estratégico alto. De lograr capturarlo intacto, el avance podría acelerarse. La columna reorganizó sus elementos, reparó vehículos dañados y envió exploradores hacia el sur. Mientras tanto, el aire se llenó del olor a madera quemada y gasolina. Las calles quedaron cubiertas de restos de muebles, vidrios rotos y cuerpos sin retirar. En la carretera que conectaba ambas localidades, se produjeron ataques a convoyes civiles. Algunos conductores fueron obligados a abandonar sus vehículos. Otros fueron eliminados sin mediar palabra. La línea entre combatiente y no combatiente se disolvió. El principio dominante era la rapidez. Nada debía interferir con el paso de los tanques. Trois Ponts fue alcanzada al anochecer del 18. Para entonces, las tropas aliadas ya habían recibido reportes del avance y se preparaban para impedir el cruce. Un puente principal fue volado minutos antes de que los alemanes pudieran tomarlo. El estallido bloqueó la vía central. Ante la imposibilidad de continuar por esa ruta, se ordenó un desvío inmediato hacia la Gleize, al norte, y hacia Stoumont, más al oeste. El cruce no fue el único objetivo destruido. En la retirada, los aliados dejaron trampas, cortaron líneas de comunicación y minaron caminos. La columna tuvo que moverse con mayor precaución. Aún así, se mantuvo el ritmo.
En las zonas rurales, los soldados al mando de Peiper encontraron casas de campo habitadas. Algunas fueron usadas como puntos de descanso, otras destruidas por completo. En el camino, varios granjeros y residentes locales fueron asesinados. No hubo avisos. Las acusaciones eran mínimas: mirar desde una ventana, no responder al primer grito, no moverse con rapidez. En algunos casos, familias completas fueron acribilladas en el interior de sus viviendas. Los rastros quedaron a la vista de los pocos sobrevivientes. En los días siguientes, al regresar las unidades aliadas, los informes recogieron los detalles. El ritmo del avance comenzó a disminuir por razones naturales. La nieve se hizo más densa, los caminos más inestables y el combustible comenzó a escasear. Los tanques más grandes quedaban atascados con facilidad. Se ordenó abandonar los que no podían ser reparados en menos de una hora. Algunos fueron volados en su lugar, otros quedaron inmóviles a los bordes del camino. En Stoumont, la situación se volvió crítica. El terreno montañoso, las curvas cerradas y la creciente resistencia enemiga ralentizaron el movimiento. Allí se enfrentaron a fuego concentrado desde posiciones elevadas. Las bajas aumentaron. El cruce del pueblo costó más horas de las previstas. Al avanzar por las calles, los alemanes encontraron barricadas improvisadas y francotiradores escondidos en los techos. El combate fue directo, sin tregua. Los residentes de Stoumont sufrieron las consecuencias. Varios murieron durante los tiroteos, otros fueron ejecutados como represalia tras emboscadas. La línea divisoria entre civil y combatiente se volvió irrelevante. El mando alemán consideraba que cualquier presencia no neutralizada podía representar una amenaza. Durante estos días, las señales de alarma se extendieron por toda la región. Algunos pobladores huyeron hacia el oeste, cargando lo poco que podían llevar. Otros buscaron refugio en iglesias, sótanos o estaciones abandonadas. Nadie sabía qué zonas eran seguras. Las columnas de humo visibles desde distintos puntos confirmaban que el conflicto había llegado a todas partes. Las tropas aliadas que intentaban frenar el avance no podían mantenerse mucho tiempo en una misma posición. Los ataques eran sorpresivos, los caminos inseguros, las comunicaciones irregulares. Varias unidades fueron rodeadas o divididas. En algunos casos, los sobrevivientes fueron ejecutados tras rendirse. En otros, lograron escapar a pie entre la nieve. Las condiciones no permitían ni pausa ni contención. Para el 19, el grupo al mando de Peiper había recorrido más de 30 kilómetros en línea directa, aunque su avance real había sido más largo debido a desvíos, enfrentamientos y rutas colapsadas. La intención de llegar al Mosa se mantenía, pero las condiciones empezaban a mostrar límites. Los puentes volados, las carreteras destruidas y la respuesta enemiga más organizada modificaban el escenario. En las zonas ya atravesadas quedaban edificios humeantes, calles vacías y testimonios dispersos. Los restos de muebles, utensilios, maletas y animales de granja completaban el cuadro. En varias localidades se encontraron los cuerpos de civiles ejecutados en fila. En otras, los cadáveres aparecían dispersos, algunos con señales de haber intentado huir. Las evidencias fueron registradas más tarde por soldados aliados que regresaron días después. Ninguno de estos actos fue documentado por el mando alemán. Para ellos, se trataba de acciones necesarias. En sus informes no figuraban nombres, cifras ni referencias a la población local, solo rutas, tiempos y posiciones alcanzadas. El objetivo seguía siendo moverse. Todo lo que quedara atrás no importaba. Ese tramo de la ofensiva dejó marcas profundas. En cuestión de horas, pueblos enteros cambiaron para siempre. El engaño que desvió. Mientras las divisiones principales de la ofensiva alemana avanzaban a través de pueblos y valles, una operación menos visible comenzaba a ejecutarse en silencio. En paralelo al despliegue masivo de tanques y artillería, un grupo especial fue activado con una misión distinta. No tenía como prioridad disparar, sino confundir. No buscaba ganar batallas abiertas, sino sembrar errores. La operación fue encargada a una unidad creada al margen de las formaciones regulares. Sus integrantes habían sido seleccionados por sus habilidades en idiomas y su capacidad para adaptarse a costumbres extranjeras. Vestían uniformes capturados de sus adversarios, conducían vehículos robados o camuflados y operaban con mapas del enemigo. No llevaban insignias propias.
En el campo de batalla, su apariencia era la de un aliado más. El plan era simple en su concepto y complejo en su ejecución: penetrar en zonas controladas por las fuerzas estadounidenses, alterar señales de tránsito, cambiar posiciones de referencias viales y transmitir datos erróneos cuando fuera posible. Una vez dentro, debían moverse sin levantar sospechas. Sus acciones no se centraban en el combate, sino en interrumpir la estructura de mando enemiga desde dentro. Durante la noche del 17, varios grupos de infiltrados cruzaron líneas secundarias en silencio. Utilizaron vehículos ligeros, aprovechando la oscuridad y el desorden generado por el avance blindado principal. Su ruta estaba marcada por caminos poco transitados, rutas rurales y accesos ocultos. En cada cruce modificaban letreros, giraban indicadores y, cuando podían, interceptaban unidades que se desplazaban en busca de órdenes. Al amanecer del día siguiente, el impacto comenzó a notarse. Unidades aliadas que se dirigían hacia zonas de combate fueron desviadas por rutas equivocadas. Algunas terminaron en callejones sin salida, otras se enfrentaron con fuerzas enemigas que no esperaban encontrar. Varios regimientos quedaron aislados por horas, desconectados de sus mandos, perdiendo tiempo vital. El caos se intensificó cuando los infiltrados lograron penetrar en cercanías de centros de comunicación. Utilizando contraseñas conocidas o dialectos locales, accedieron a información crítica o provocaron evacuaciones no autorizadas. En un caso documentado, una columna entera de refuerzos fue enviada hacia una dirección equivocada por órdenes falsificadas. Los informes sobre soldados aliados actuando de forma errática comenzaron a circular entre las filas. La sospecha creció rápidamente. En cada control se reforzaron las medidas de verificación. Las tropas comenzaron a interrogar a sus propios compañeros sobre detalles de cultura, política y deporte nacional. Fallar una respuesta podía significar la detención inmediata. Este ambiente de desconfianza afectó el ritmo de respuesta. Las comunicaciones se volvieron más lentas, los desplazamientos más inseguros. Cada rostro desconocido generaba inquietud. Cada vehículo no identificado podía ser un riesgo. El resultado fue una ralentización general del contraataque. Las tropas dudaban antes de actuar. En varios casos, los infiltrados fueron detectados. Algunos fueron capturados tras fallar en el idioma o cometer errores en detalles menores. En esos encuentros, se confirmó que portaban documentación falsa, armas camufladas y, en ocasiones, explosivos para sabotaje. Varios llevaban consigo instrucciones precisas sobre posiciones de artillería y depósitos de municiones. El impacto psicológico de su presencia fue mayor que el daño físico que provocaron. Aunque numéricamente no superaban unos cuantos cientos, su efecto se extendió a miles de soldados aliados que modificaron su conducta ante la posibilidad de estar rodeados de impostores. El miedo a que la línea estuviera comprometida desde dentro fue más poderoso que los disparos. Las autoridades militares aliadas respondieron con instrucciones estrictas. Se ordenó la inmediata ejecución de cualquier infiltrado capturado vestido como soldado propio. No se permitirían juicios ni procesos formales. La medida buscaba frenar la amenaza desde su raíz. La lógica era directa. Quien se hacía pasar por parte del ejército sin serlo, renunciaba a las garantías. Los detenidos que no fueron eliminados fueron interrogados con urgencia. De sus declaraciones se extrajeron detalles sobre la preparación del operativo. Se supo que habían sido entrenados semanas antes del ataque en bases ubicadas lejos del frente. Algunos hablaban inglés sin acento, otros lo hacían de forma rudimentaria, pero sabían lo suficiente para fingir pertenencia. Entre los testimonios recogidos por los interrogadores, varios revelaron que las órdenes eran actuar por iniciativa propia una vez superadas las líneas. No existía una estructura jerárquica clara entre los equipos. Cada grupo debía aprovechar las oportunidades que encontrara, evitando llamar la atención. Su meta era erosionar desde dentro. Algunos fueron capturados tras delatarse involuntariamente. En ciertos puntos se confundieron con nombres de ciudades, identificaciones visuales o referencias culturales. Bastaba con nombrar mal a un jugador de béisbol o desconocer un programa de radio para despertar sospechas. Los errores mínimos tenían consecuencias máximas. El alto mando alemán no dio seguimiento formal a la operación. Era una maniobra paralela.
destinada a abrir grietas en el dispositivo defensivo aliado. No estaba pensada para durar más de unos días. Lo importante era el impacto inmediato, no la supervivencia de sus ejecutores. Muchos no regresaron. Otros se perdieron tras las líneas sin dejar rastro. Entre el 19 y el 20, el efecto del sabotaje comenzó a disminuir. Las unidades aliadas restablecieron rutas, reforzaron protocolos y establecieron filtros más rigurosos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las primeras jornadas críticas habían sido alteradas. La confusión generada no se podía deshacer. A nivel local, los rumores se mezclaron con la realidad. Algunos pueblos creyeron que estaban bajo ocupación, incluso después de haber sido liberados, por miedo a no distinguir entre soldados reales y falsos. Las señales en caminos rurales seguían apuntando a lugares inexistentes. Los mapas oficiales fueron corregidos a mano, a medida que se confirmaban ubicaciones. El uso de estos comandos disfrazados marcó una diferencia respecto a operaciones anteriores. No se trató de sabotajes a gran escala, ni de ataques encubiertos con explosivos. Fue una acción psicológica, diseñada para alterar la percepción del terreno. En eso fue efectiva. Al final del tercer día, la mayoría de los infiltrados habían sido eliminados o dispersados. El impacto directo se disipó, pero su memoria permaneció. Durante semanas, los controles internos se mantuvieron en alerta. Las unidades siguieron utilizando pruebas internas para verificar la identidad de sus miembros. El rastro del engaño se quedó en los procedimientos. La estrategia de sembrar desconfianza desde dentro, aunque limitada en duración, logró su cometido. La Gleize se convierte en una trampa mortal para la ofensiva. Después de cruzar Stoumont, el ritmo que había caracterizado los primeros días de la ofensiva comenzó a fragmentarse. La columna que encabezaba el avance encontró resistencia cada vez más estructurada. La geografía se volvió más traicionera, las rutas más estrechas, y el margen de maniobra disminuyó. Los siguientes objetivos eran dos localidades situadas en el corazón de una zona montañosa, La Gleize y Stoumont. Ambas, conectadas por una carretera angosta, se convirtieron en trampas naturales. El ingreso a La Gleize no ocurrió sin obstáculos. Aunque inicialmente parecía despejada, en cuestión de minutos comenzaron a surgir disparos desde posiciones camufladas. Los tanques al frente respondieron con fuego concentrado, destruyendo fachadas y levantando escombros. Las casas de piedra y tejado bajo ofrecían cobertura a pequeños grupos de soldados estadounidenses que se habían atrincherado durante la noche anterior. Cada metro ganado costaba tiempo y munición. Las tropas alemanas pertenecientes a la primera división Panzer SS estaban acostumbradas a moverse rápido por campo abierto, pero se vieron forzadas a cambiar su dinámica. En lugar de avanzar en bloque, debieron dividirse en secciones para cubrir flancos y asegurar edificios uno por uno. Este cambio ralentizó el desplazamiento. Las rutas de escape se redujeron, las calles se volvieron embudos sin salida, la población local no fue evacuada, muchos civiles permanecieron escondidos en sótanos o detrás de muros interiores. El cruce de fuego los alcanzó sin distinción, varios murieron por colapso estructural, otros fueron alcanzados en medio del intercambio. Los reportes posteriores describieron cuerpos sin mover por días, habitaciones convertidas en ruinas y techos colapsados sobre muebles intactos. Mientras tanto, en las alturas cercanas, piezas de artillería estadounidense comenzaron a dirigir fuego indirecto sobre las posiciones alemanas. Cada impacto levantaba fragmentos que se esparcían por los callejones. Los vehículos ligeros no podían maniobrar entre los restos. Varios quedaron atrapados en puntos sin retorno, forzando a los tripulantes a abandonarlos. Desde el norte, refuerzos estadounidenses intentaron cortar el acceso por donde había ingresado la columna. El objetivo era impedir una retirada ordenada. La orden alemana era resistir. Se establecieron posiciones defensivas en torno a la plaza central, en el cruce ferroviario y en las zonas elevadas. Aún así, la presión aumentaba. La situación comenzaba a cerrarse. En paralelo, en Stoumont, la situación no era más favorable. El paso por la localidad, que había comenzado como un desplazamiento, se transformó en un combate prolongado. Los defensores utilizaron el trazado urbano como ventaja, se atrincheraron en colegios, almacenes y casas de 2 pisos.
Desde allí repelían los intentos de ocupación. Las columnas alemanas se vieron obligadas a retroceder en algunos sectores. Los informes enviados al mando superior señalaban interrupciones constantes por caminos intransitables y la creciente falta de combustible. Varios tanques comenzaron a quedarse inmóviles. Algunos fueron inutilizados por fuego directo, otros simplemente se agotaron. La opción de avanzar quedó descartada. La prioridad pasó a ser sostener lo conquistado. Las condiciones climáticas dificultaron aún más la logística. La nieve cubría las señales, el barro congelado atrapaba ruedas y los motores exigían mantenimiento constante. Las líneas de suministro, que ya venían fragmentadas, no lograron alcanzar a tiempo los sectores más expuestos. Las unidades comenzaron a improvisar puntos de abastecimiento, utilizando material capturado días antes. En la Gleise, el edificio de la iglesia fue convertido en puesto de observación. Desde allí, los comandantes intentaban coordinar movimientos. La torre ofrecía una vista parcial de los accesos, pero también se volvió un blanco. Fue alcanzada en varias ocasiones, lo que obligó a evacuarla temporalmente. Las tropas se replegaron hacia los alrededores del cementerio y calles laterales. El desorden crecía. Algunos soldados se separaron de sus secciones durante las maniobras. Otros quedaron atrapados bajo escombros sin posibilidad de ser rescatados. Los sanitarios no daban abasto. Las bajas no eran retiradas con rapidez. En varios puntos, los cadáveres comenzaron a apilarse junto a muros o dentro de construcciones dañadas. Los enfrentamientos se extendieron durante 2 días. La artillería enemiga mantenía el hostigamiento constante. Durante la noche, las ráfagas eran aleatorias, intercaladas con silencio absoluto. La tensión impedía el descanso. Cada crujido, cada sombra, podía ser el inicio de un nuevo ataque. En las casas ocupadas por tropas, las ventanas fueron tapiadas y las entradas bloqueadas con muebles. Las reservas de munición comenzaron a disminuir. Algunos hombres tuvieron que intercambiar cargadores entre sí. Se recuperaron armas del enemigo para prolongar la resistencia. La comida también escaseaba. Lo que quedaba eran raciones parciales, conservas deterioradas o pan congelado. El agua provenía de canaletas descongeladas o tanques dañados. El mando superior, al conocer la situación, no envió refuerzos. La orden fue mantener posiciones hasta nuevo aviso. La posibilidad de romper el cerco desde fuera era limitada. Las demás unidades se encontraban comprometidas en otros sectores y la artillería enemiga dominaba los accesos principales. La Gleise quedó aislada y con ella la mayoría de los vehículos restantes. En el extremo occidental del pueblo, un depósito de combustible fue alcanzado. La explosión generó una onda que derrumbó varios muros. La columna de humo fue visible desde varios kilómetros. Este incidente forzó el repliegue parcial. Sin combustible y bajo presión constante, sostener la localidad era cada vez menos viable. Las decisiones de los mandos locales fueron tomadas bajo presión. Se establecieron rutas de retirada por caminos boscosos. Algunos grupos comenzaron a moverse en pequeños contingentes, evitando rutas vigiladas. Se abandonaron equipos pesados, documentos, piezas de artillería ligera. Lo prioritario era salir a pie, en silencio y sin enfrentamientos innecesarios. Para el 22 por la noche, la mayoría de los combatientes restantes se había replegado hacia el este. Algunos no lograron salir. Otros fueron capturados en las colinas cercanas. Los que regresaron dejaron atrás una localidad irreconocible, techos derrumbados, estructuras quemadas y una población reducida al mínimo. Las cifras de bajas seguían sin contabilizarse con exactitud. Cuando las fuerzas estadounidenses retomaron el control, encontraron un escenario desolado. Las paredes estaban cubiertas de marcas de metralla, los cuerpos aún no habían sido retirados y los restos de vehículos bloqueaban las vías. Se documentó lo ocurrido, se recogieron evidencias y se establecieron informes. Entre los objetos encontrados estaban planos de avance, listados incompletos de armamento y cartas escritas a mano. Lo que había comenzado como una ofensiva veloz alcanzaba su límite físico. Peiper abandona tanques y escapa a pie.
Para el 23 de diciembre, la ofensiva en el sector occidental había perdido todo impulso. Las unidades más adelantadas del grupo encabezado por Peiper, pertenecientes a la primera división Panzer SS, permanecían en la Gleise, rodeadas por fuerzas que no dejaban espacios de retirada. Lo que alguna vez fue una operación de penetración profunda se había convertido en una encerrona en pleno invierno. La falta de suministros, el desgaste constante y la presión aliada en aumento redujeron cada opción a su mínima expresión. Las señales eran claras desde el día anterior, las comunicaciones externas eran erráticas, los informes que llegaban del mando alemán eran imprecisos o contradictorios. En el terreno, los soldados ya no hablaban de avance, sino de aguantar. Las reservas de combustible se habían agotado casi por completo. Los vehículos restantes no podían moverse. Los tanques más pesados se convirtieron en obstáculos estáticos, sin función operativa. Durante esa jornada, los intentos por abrir una ruta hacia el este fueron infructuosos. Las patrullas enviadas por caminos alternos fueron rechazadas por fuego enemigo. Las tropas aliadas habían cercado todos los accesos conocidos, utilizando artillería, francotiradores y minas colocadas durante la noche. Cualquier desplazamiento quedaba expuesto en cuestión de minutos. La única opción viable era permanecer ocultos y esperar una orden que no llegaba. Dentro del perímetro, el ambiente era tenso y silencioso. El frío se filtraba por las rendijas de los edificios ocupados. Los víveres escaseaban. No había calefacción ni recursos médicos suficientes. La mayoría dormía en el suelo o sobre restos de colchones. Los heridos eran atendidos con lo mínimo. Las municiones se racionaban y las armas eran revisadas constantemente ante la posibilidad de un asalto final. A nivel estratégico, el grupo había dejado de tener valor ofensivo. Ya no podía desplazarse, no podía romper líneas, ni sostener el terreno durante más tiempo. Los informes del mando indicaban que otras unidades también sufrían retrocesos y que la ofensiva general comenzaba a replegarse. El cerco en la Gleise era una consecuencia directa de esa retirada mayor. El aislamiento era completo. Durante la noche, Peiper reunió a sus oficiales. Se discutieron alternativas. La opción de permanecer en el lugar fue descartada. La artillería aliada incrementaba su intensidad y las posiciones ya no ofrecían protección suficiente. Tampoco existía forma de defenderse de un asalto coordinado. Las tropas estaban exhaustas. El material capturado no alcanzaba para sostener una resistencia prolongada. La decisión fue tomada sin dramatismo. No se redactaron discursos ni se emitieron proclamas. Las órdenes fueron precisas: destruir todo lo que no pudiera transportarse y evacuar a pie hacia el este, utilizando la cobertura del terreno. La retirada debía ser silenciosa, escalonada y sin iluminación. Cada hombre debía cargar solo lo indispensable. A primera hora del 24 comenzó el abandono. Los vehículos fueron saboteados con explosivos o dejados sin posibilidad de ser recuperados. Se inutilizaron las radios, se quemaron documentos, se arrojaron mapas en pozos o bajo nieve. Las piezas de artillería ligeras fueron voladas. Todo lo que podía ser utilizado por el enemigo fue destruido. La columna a pie se organizó en pequeños grupos, cada uno con rutas diferenciadas. Avanzaron por senderos rurales, evitando carreteras y campos abiertos. El trayecto fue lento, agotador y peligroso. Varios soldados quedaron atrás, heridos o imposibilitados de seguir. Algunos fueron alcanzados por patrullas enemigas. Otros se escondieron en granjas o estructuras abandonadas, esperando pasar desapercibidos. En el interior de la Gleise, lo que quedó fue una mezcla de maquinaria retorcida, ropa abandonada y restos congelados. Los tanques quemados, con torretas abiertas y marcas de impacto, se alineaban en calles estrechas como esqueletos metálicos. Las fachadas de las casas mostraban señales de combates recientes. Algunas estaban completamente colapsadas. Las ventanas rotas permitían ver habitaciones vacías con mantas cubiertas de polvo y muebles volcados. Al ingresar las tropas estadounidenses, el panorama fue documentado con detalle. Se registró cada blindado destruido, cada arma encontrada, cada posición defensiva abandonada. También se tomaron fotografías de las estructuras civiles dañadas, los cuerpos sin identificar y las trincheras improvisadas. Los informes confirmaban que el grupo había sido neutralizado como fuerza operativa.
Los pocos prisioneros capturados ofrecieron información limitada. La mayoría desconocía la situación general del frente. Algunos no sabían si el ataque aún continuaba en otros sectores. Otros se mostraban desorientados, convencidos de que su unidad sería rescatada en breve. La realidad era distinta. El cerco en la Gleize representaba la ruptura definitiva de la ofensiva por ese flanco. Los hombres que lograron regresar a líneas propias lo hicieron en condiciones físicas extremas. Varias jornadas de marcha sin descanso, con temperaturas bajo cero, escasez de alimentos y bajo constante amenaza. No todos lograron cruzar. Las estimaciones posteriores indicaron que más de la mitad de los efectivos originales no regresaron. Muchos quedaron desaparecidos, sin rastro formal. El fracaso de la columna de Peiper no solo fue táctico, tuvo un valor simbólico. Había sido la unidad seleccionada para romper el frente aliado, abrir la ruta hacia Amberes y generar un giro decisivo. Su colapso marcó el fin de esa ambición. El enemigo no solo había resistido, sino que había encerrado y disuelto al grupo más preparado de la ofensiva. El impacto sobre la moral del ejército alemán fue notable. Las noticias del cerco circularon entre las filas, generando desconfianza sobre el mando y dudas sobre los objetivos reales de la operación. En los días siguientes, otras unidades comenzarían su retirada hacia el este, conscientes de que lo alcanzado no podría sostenerse. Lo ocurrido en la Gleize fue estudiado en informes internos de ambos bandos. Para los aliados, representaba la prueba de que la defensa podía ser efectiva, incluso ante formaciones de élite. Para los alemanes, fue el recordatorio de que la movilidad sin logística no era suficiente. La velocidad no compensaba la falta de apoyo real. La columna de Peiper no se rindió, pero tampoco regresó intacta. Fue disuelta por las condiciones, aislada por sus decisiones y agotada por la acumulación de errores. El tercer ejército libera Bastogne y corta el avance enemigo. El 25 de diciembre amaneció con el cielo despejado y una temperatura aún más baja que en días anteriores. Sobre el terreno, el sonido de disparos intermitentes seguía marcando el ritmo del conflicto, pero por primera vez en una semana, el mando aliado tenía claridad sobre lo que estaba ocurriendo. Las columnas alemanas que habían penetrado con fuerza los primeros días de la ofensiva comenzaban a detenerse y, en algunos casos, a desintegrarse. La caída del grupo de Peiper en la Gleize marcó el punto de inflexión. A partir de ese momento, los mandos estadounidenses identificaron un patrón. Las unidades enemigas que habían alcanzado mayor profundidad estaban ahora sin combustible, sin apoyo logístico y sin rutas de retirada claras. El frente había dejado de moverse en favor del atacante. El impulso inicial de la ofensiva alemana se había agotado. La respuesta fue inmediata. Las divisiones que hasta entonces estaban en posición defensiva recibieron órdenes de recuperar el terreno perdido. El objetivo no era solo avanzar, sino cerrar corredores, cortar vías de comunicación y aislar grupos rezagados. Los ataques comenzaron por los flancos, aprovechando las zonas donde el enemigo no tenía ya capacidad de reorganización. El tercer ejército, bajo el mando de Patton, fue uno de los primeros en movilizarse. Desde el sur, sus unidades se desplazaron hacia Bastogne, que permanecía cercada. El trayecto no fue fácil, los caminos estaban cubiertos de nieve, las rutas estaban bloqueadas por restos de vehículos y la resistencia enemiga seguía activa en puntos estratégicos. Sin embargo, la presión aumentó con cada hora. En paralelo, desde el norte, nuevas formaciones comenzaron a ingresar a los sectores recuperados. Los tanques Sherman avanzaban con cautela, protegidos por infantería que revisaba cada cruce y cada edificación. En pueblos que una semana atrás estaban bajo fuego enemigo, ahora se izaban banderas aliadas. En algunos casos, los habitantes salían de escondites subterráneos para mostrar que aún seguían con vida. Las localidades liberadas mostraban huellas claras de lo ocurrido. Casas destruidas, postes caídos, vehículos abandonados y cuerpos aún sin identificar. Se realizaron inspecciones rápidas, se marcaron zonas minadas y se establecieron puestos de control para asegurar el paso de convoyes. Los ingenieros militares comenzaron a trabajar en la reparación de puentes, apertura de rutas y recuperación de materiales útiles. Mientras tanto, la artillería estadounidense intensificó su presencia.
Las piezas de largo alcance fueron desplegadas en las colinas y bordes de los valles, desde donde podían cubrir rutas clave sin necesidad de mover constantemente sus posiciones. Esto permitió mantener una presión constante sobre los sectores donde aún resistían fragmentos de la ofensiva enemiga. Uno de los ejes prioritarios fue la región de Stavelot. Allí, pequeñas agrupaciones alemanas intentaban mantener posiciones, pero ya sin coordinación central. El terreno, cubierto de nieve y marcado por las huellas de los combates previos, ofrecía poco margen para una defensa prolongada. Las patrullas estadounidenses avanzaban casa por casa, eliminando focos aislados de resistencia. En las zonas rurales, la actividad se intensificó. Se rastrearon granjas, bosques y senderos en busca de soldados ocultos o desertores. Varios fueron capturados mientras intentaban cruzar líneas hacia el este. Algunos se entregaron sin combatir. Otros intentaron escapar entre árboles y laderas. En todos los casos, eran interrogados en el lugar y, si no ofrecían resistencia, trasladados a campos provisionales. El esfuerzo logístico también cambió de ritmo. Con la recuperación del terreno, los convoyes de suministro pudieron restablecer rutas que llevaban días cerradas. Esto permitió entregar alimentos, municiones y equipo médico a unidades que habían estado operando con recursos limitados. La moral entre las filas comenzó a mejorar. Por primera vez desde el inicio de la ofensiva, se hablaba de avance sostenido. El mando aliado estableció nuevos centros de operaciones en las localidades recuperadas. Desde allí se coordinaban ataques por sectores, se reasignaban unidades y se procesaba información sobre el estado del frente. Las comunicaciones, que durante los primeros días fueron caóticas, comenzaron a fluir con mayor claridad. Los partes diarios llegaban sin interrupciones. Mientras se consolidaba la recuperación territorial, también se organizaba la documentación de lo ocurrido. Equipos de inteligencia registraban evidencias de ejecuciones, destrucción deliberada y violaciones del derecho de guerra. En algunas zonas, los testigos locales fueron entrevistados para establecer secuencias de hechos. Se tomaban fotografías, se recogían documentos y se clasificaban objetos abandonados por las unidades enemigas. Una de las tareas más complejas fue identificar a los caídos. Muchos cuerpos se encontraban aún sin nombre, dispersos entre escombros o fosas improvisadas. Se establecieron puntos de registro donde se intentaba cotejar placas, uniformes o pertenencias. El objetivo era crear un listado completo que permitiera informar a las familias y, en lo posible, repatriar los restos en el futuro. En los días siguientes, las fuerzas estadounidenses no solo recuperaron posiciones, sino que comenzaron a preparar nuevos movimientos ofensivos. El objetivo no era simplemente expulsar al enemigo de Bélgica, sino asegurar que no pudiera repetir una operación similar. Para eso se ordenó avanzar hacia los puntos de origen de la ofensiva, cerrando cada ruta utilizada por las columnas enemigas. Las unidades mecanizadas se reorganizaron para operar en sectores más amplios. Se distribuyeron en formaciones escalonadas con reconocimiento adelantado, apoyo aéreo y cobertura artillera. Los pilotos, aprovechando las mejores condiciones climáticas, comenzaron a atacar depósitos, centros de mando y vehículos en retirada. Las columnas enemigas ya no eran una amenaza organizada. Se habían convertido en blancos móviles. La prioridad inmediata era Bastogne. Allí la defensa continuaba bajo fuego, pero ya con la certeza de que el alivio estaba cerca. La llegada de refuerzos por el sur y el colapso de las posiciones alemanas más cercanas permitieron establecer un corredor hacia el interior del cerco. Las tropas que habían resistido por días comenzaron a recibir suministros y refuerzos. El cerco no se rompió desde dentro, fue perforado desde fuera. Para el 28 de diciembre, el panorama general era otro. Las líneas enemigas habían retrocedido en la mayoría de los sectores. Lo que quedaba eran grupos dispersos, sin capacidad ofensiva. Las bajas entre las filas alemanas aumentaban cada día, no solo por combate, sino por agotamiento, congelación y abandono. El mando aliado decidió entonces consolidar posiciones, no precipitarse en una persecución desordenada. El objetivo era evitar nuevos sobresaltos, asegurar cada avance y preparar una contraofensiva coordinada para el mes siguiente. Las lecciones del inicio de la ofensiva enemiga habían sido aprendidas. La confianza no volvería a reemplazar la preparación.
Lo ocurrido tras el colapso de la columna de Peiper mostró que la guerra en las Ardenas no se definiría por la sorpresa, sino por la capacidad de resistir el golpe inicial y reorganizar la defensa. Bastogne sitiada, la defensa que rompió el plan alemán. En el centro de la región de las Ardenas, rodeada por una red de caminos rurales, se encontraba Bastogne. No era una ciudad grande, ni tenía fortificaciones especiales. Su valor estaba en la geografía. 7 carreteras convergían allí, conectando sectores clave de Bélgica. Controlarla significaba dominar el tránsito entre frentes. Por eso, cuando la ofensiva alemana se activó, Bastogne se convirtió en un punto prioritario. El mando aliado lo comprendió desde el primer momento. A pesar de la sorpresa inicial, se decidió enviar refuerzos con urgencia. La unidad disponible era la 101ª División Aerotransportada. Sin tiempo para una planificación extensa, sus hombres fueron desplazados en camiones, con el equipo disponible, hacia una localidad que pronto quedaría aislada. Cuando las primeras tropas llegaron a Bastogne, el 23 de diciembre, las fuerzas enemigas ya cerraban el cerco. Las columnas blindadas avanzaban desde el norte, el sur y el este, empujando por rutas que convergían en las afueras. El enemigo no buscaba solo sitiar la ciudad, sino tomarla de inmediato, antes de que pudiera organizarse una defensa sólida. La ciudad, sin embargo, resistió. Las tropas aerotransportadas se distribuyeron por los accesos principales. Se cavaron trincheras improvisadas, se establecieron puntos de fuego en edificios altos y se organizaron reservas en los cruces internos. La artillería ligera fue posicionada en las colinas cercanas. No había mucho material, pero sí decisión. El cerco se cerró completamente al día siguiente. La nieve cubría los alrededores, dificultando los movimientos. Las líneas de suministro fueron cortadas. No había forma de ingresar refuerzos o evacuaciones. Las comunicaciones eran irregulares. Aún así, el mando local, liderado por el general McAuliffe, mantuvo la cohesión de sus unidades. Durante los días siguientes, las fuerzas enemigas intentaron forzar una entrada. Utilizaron tanques, infantería y fuego de artillería concentrado. Cada ataque fue contenido. Las bajas aumentaban, pero las líneas no cedían. El enemigo ofrecía condiciones de rendición. La respuesta fue breve, negativa. No hubo negociaciones ni muestras de debilidad. El interior de Bastogne no ofrecía refugio cómodo. La población civil se concentró en sótanos, iglesias y escuelas. Las reservas alimenticias eran limitadas. El combustible para calefacción se agotaba. Los heridos eran atendidos con recursos mínimos. Aún así, no se evacuó ninguna posición. Cada sector resistía con lo que tenía. La situación se volvió crítica el 25. La niebla impedía vuelos y los suministros lanzados desde el aire no podían alcanzar sus objetivos. Se esperaba que los blindados alemanes rompieran la línea por el sector suroeste, pero los defensores aguantaron. Las piezas antitanque se utilizaron con precisión. En algunos casos se disparó a corta distancia, desde esquinas o dentro de jardines. El terreno jugó a favor de la defensa. Las calles angostas, las curvas y las zonas elevadas ofrecían coberturas naturales. Los paracaidistas se adaptaron al entorno urbano, usando ventanas, tejados y muros derrumbados como puntos de observación y disparo. La movilidad del enemigo quedó restringida. El cambio llegó con el clima. El 26, el cielo se despejó. Los primeros aviones aliados comenzaron a sobrevolar la ciudad. Los suministros fueron lanzados en zonas abiertas previamente marcadas. Raciones, municiones, material médico. También llegó información. Una unidad mecanizada del Tercer Ejército avanzaba desde el sur. La noticia levantó la moral, pero no cambió el despliegue. Los defensores sabían que el alivio aún estaba a varios kilómetros. El enemigo no se retiraba, seguía atacando en oleadas buscando puntos débiles. En algunos sectores, las líneas fueron empujadas hacia atrás. Pero cada vez que eso ocurría, se reorganizaban y recuperaban la posición. El avance de los refuerzos fue lento, las rutas estaban cubiertas de hielo, las emboscadas eran frecuentes. Las columnas aliadas se detenían para limpiar minas, reparar puentes o flanquear posiciones enemigas. Aún así, se acercaban. El contacto se produjo finalmente el 27 en la tarde. Un pelotón mecanizado alcanzó los primeros puestos de observación de la 101ª División.
El cerco no fue roto por un ataque frontal, fue perforado por la insistencia. La entrada fue estrecha, limitada, pero suficiente. Desde ese momento se estableció un corredor. Comenzaron a entrar suministros de forma regular. También llegaron equipos médicos, ingenieros y unidades adicionales. El enemigo lo comprendió de inmediato. La oportunidad de tomar Bastogne había desaparecido. Los ataques disminuyeron. En algunos sectores, los soldados alemanes comenzaron a retirarse. Dejaron atrás vehículos inutilizados, posiciones excavadas y restos de armamento. Las bajas no fueron retiradas. Quedaron en los campos helados. En el interior de la ciudad, los daños eran visibles. Los edificios mostraban impactos en techos, paredes y puertas. Las calles estaban cubiertas de fragmentos. Las fachadas de piedra tenían marcas negras de explosiones. Los árboles de las plazas estaban partidos por el fuego cruzado. La mayoría de las ventanas estaba rota. La población civil, aunque afectada, sobrevivió. Se contabilizaron víctimas, pero no hubo éxodo masivo. Quienes se habían refugiado durante los combates comenzaron a salir. Se organizaron centros de ayuda, se distribuyeron mantas y alimentos. La ciudad seguía en pie, aunque profundamente alterada. Desde el punto de vista estratégico, la defensa de Bastogne impidió que el enemigo uniera sus columnas. Al bloquear el nodo vial, se cortaron las rutas entre divisiones que avanzaban desde el norte y el sur. Esa fractura desorganizó la ofensiva, forzó a las unidades alemanas a desviar su curso, perder tiempo y exponerse al contraataque. La resistencia también tuvo un efecto simbólico. Mostró que era posible contener a las formaciones mejor equipadas del enemigo, incluso en condiciones desfavorables. La negativa a rendirse se convirtió en un mensaje que trascendió el conflicto local. Fue utilizada por el alto mando como ejemplo de disciplina y determinación. Bastogne no fue la única ciudad atacada, pero sí la que marcó el punto de ruptura de la ofensiva enemiga. Su defensa obligó a redistribuir esfuerzos, interrumpió planes logísticos y sirvió como ancla para el despliegue aliado en los días siguientes. Lo que se evitó allí no fue solo la caída de un centro urbano, sino la apertura de un corredor que habría comprometido todo el frente. La batalla no terminó en ese cruce, pero cambió su curso. Desde entonces, el avance dejó de ser enemigo. Las rutas que antes servían para ingresar, ahora se usaban para retroceder. El repliegue final. La primera división Panzer SS queda destruida entre nieve y ruinas. A medida que diciembre llegaba a su fin, las últimas columnas alemanas comenzaban a retroceder. El frente, que semanas antes se había quebrado con un impacto sorpresivo, ya no ofrecía resistencia coordinada. Los informes que llegaban desde los sectores más avanzados indicaban una misma constante: repliegue constante, líneas abandonadas y carreteras cubiertas de restos calcinados. La contraofensiva aliada no tuvo la forma de un avance arrasador, sino de una presión sostenida. Las unidades estadounidenses y británicas no se lanzaron con velocidad desmedida, sino con pasos calculados. Cada zona recuperada era asegurada antes de continuar. El objetivo ya no era solo contener, sino anular la capacidad del enemigo de reintentar otra maniobra similar. En los valles, entre bosques nevados y rutas estrechas, los vehículos enemigos quedaban inmóviles, abandonados sin combustible ni personal. Muchos habían sido alcanzados por fuego de artillería o emboscadas. Otros simplemente quedaron atascados en curvas congeladas o en márgenes sin pavimento. Sus ocupantes, si no caían en combate, se dispersaban sin destino claro. La retirada no fue ordenada. Las unidades alemanas se fraccionaban a medida que los caminos quedaban inutilizables o que las formaciones quedaban aisladas. Algunos grupos intentaban cruzar bosques a pie, llevando consigo solo armamento ligero. Otros se rendían sin combatir, tras varios días sin recibir suministros. El comando alemán, ante la imposibilidad de reagrupar fuerzas, dejó de emitir órdenes centralizadas. Las condiciones climáticas seguían jugando un papel central. Las temperaturas nocturnas alcanzaban cifras extremas. Los soldados en retirada caminaban durante horas sin detenerse, con uniformes congelados, alimentándose de reservas improvisadas. Las bajas por congelamiento aumentaban. No había camillas, ni transporte médico. Los heridos eran arrastrados o dejados atrás. En varios sectores, los puentes que habían servido para avanzar semanas antes eran ahora barreras imposibles.
Las explosiones aliadas habían destruido puntos clave sobre los ríos Amblev, Salm y Urte. Sin esas rutas, las formaciones alemanas debían tomar desvíos de montaña, donde la artillería estadounidense ya tenía coordenadas de tiro preestablecidas. Los mapas de combate comenzaron a mostrar un retroceso progresivo hacia el este. Los pueblos recuperados eran marcados por oficiales aliados con fechas, listando restos encontrados, armas capturadas y estructuras destruidas. En algunos casos, se encontraron posiciones completamente vacías, sin señales de resistencia. En otros, pequeños focos armados ofrecían oposición limitada antes de rendirse. Entre el 3 y el 8 de enero, las tropas estadounidenses cruzaron las líneas originales que habían marcado el inicio de la ofensiva enemiga. En ese momento, el terreno reconquistado igualaba al perdido. Sin embargo, la victoria no se medía en kilómetros, sino en la incapacidad del enemigo de recuperar iniciativa. Lo que comenzó como una maniobra audaz había terminado como una retirada sin dirección. La moral alemana estaba quebrada. Los hombres que regresaban desde las posiciones más avanzadas no eran combatientes intactos, sino sobrevivientes de un intento fallido. Las conversaciones entre prisioneros revelaban desconfianza hacia el alto mando, confusión sobre los objetivos reales de la operación y fatiga acumulada tras semanas sin descanso. Las bajas materiales eran irrecuperables. Más de 800 tanques y vehículos blindados quedaron destruidos o abandonados entre los bosques. Las reservas de combustible utilizadas en la operación representaban una porción significativa del total disponible para todo el frente occidental. Las divisiones que sobrevivieron al repliegue lo hicieron a costa de una pérdida total de operatividad. Incluso la primera división Panzer SS, la más experimentada de las unidades empleadas en la ofensiva, fue reducida a una fuerza dispersa, sin movilidad y sin valor ofensivo. Su colapso anticipó el destino del resto del dispositivo alemán. El alto mando alemán, ante la presión en otros sectores, ordenó volver a las posiciones defensivas originales, la línea Siegfriedo. Allí, entre fortificaciones de hormigón y trincheras construidas años antes, se intentaría establecer una última barrera. Sin embargo, esa línea ya no ofrecía las garantías del pasado. Lo que se había perdido en capacidad ofensiva no podía ser reemplazado con estructuras estáticas. La Luftwaffe, que había intentado apoyar la ofensiva con una operación aérea final, terminó completamente desarticulada. La mayoría de sus aviones fueron derribados o dañados en ataques mal coordinados. La superioridad aérea aliada volvió a ser absoluta. Desde entonces, los cielos sobre Bélgica y Luxemburgo quedaron bajo control estadounidense. Mientras tanto, los aliados no se detuvieron tras recuperar lo perdido. Se reorganizaron para iniciar una ofensiva continua hacia el interior del Reich. Las unidades que habían combatido en Bastogne, La Gleize y Stoumont ahora encabezaban nuevas rutas de penetración. Los blindados que resistieron el invierno avanzaban hacia puentes clave sobre el Rin. En los pueblos liberados, la población intentaba recomponer lo esencial. Las autoridades locales, muchas veces inexistentes durante semanas, eran reemplazadas por comités improvisados bajo supervisión militar. Se iniciaron censos, se registraron pérdidas humanas y materiales, y se identificaron fosas comunes. Los testimonios de sobrevivientes ayudaban a reconstruir lo que había ocurrido. Los informes aliados también recogían las marcas del paso enemigo: ejecuciones sumarias, casas incendiadas deliberadamente, saqueos sistemáticos. Los documentos abandonados por los mandos alemanes en la retirada confirmaban la ausencia de protocolos humanitarios. La prioridad había sido siempre la velocidad, incluso si eso implicaba eliminar todo lo que estorbara. En términos estratégicos, el fracaso de la ofensiva de las Ardenas tuvo efectos irreversibles. La Wehrmacht no volvió a lanzar otra operación ofensiva a gran escala en el frente occidental. Su capacidad quedó reducida a maniobras defensivas fragmentadas, sin cobertura aérea, sin combustible y con unidades constantemente replegadas. Las cifras finales fueron demoledoras. Más de 100.000 bajas combinadas entre muertos, heridos y desaparecidos, pueblos destruidos, rutas inutilizadas, divisiones enteras desmanteladas. Para los aliados, la victoria supuso también un costo elevado, pero logró consolidar el control del frente occidental, permitiendo la ofensiva que, semanas más tarde, cruzaría el Rin.
El general Eisenhower, al revisar los reportes, subrayó que el resultado no se había debido solo al material o al número de hombres, sino a la cohesión de mando. A pesar de la sorpresa inicial, la estructura defensiva se mantuvo firme y cada unidad actuó según su responsabilidad táctica. La línea no se quebró por completo y donde lo hizo, fue reparada con rapidez. Lo que quedó tras la retirada fue una región transformada. Los caminos estaban cubiertos de huellas profundas, los árboles marcados por metralla, las iglesias convertidas en refugios o depósitos. En cada aldea había historias distintas, pero con un punto en común: el paso fugaz y destructivo de una fuerza que no logró su objetivo. La batalla de las Ardenas concluyó oficialmente a finales de enero, cuando las últimas unidades enemigas cruzaron el Rin en dirección a sus posiciones finales. El silencio regresó a los valles, interrumpido solo por el sonido de motores aliados avanzando. Lo que empezó con estruendo terminó en huida. Las rutas que semanas atrás se utilizaron para irrumpir en territorio belga quedaron sembradas de ruinas. No serían usadas nuevamente. Ya no habría otra ofensiva. Cuando la primera división Panzer SS fue retirada de Bélgica, no dejó detrás un frente conquistado, sino pueblos vacíos, carreteras cubiertas de restos y nombres imposibles de olvidar. No alcanzó Amberes, no quebró la resistencia aliada. Lo que logró fue instalar durante semanas un tipo de guerra que no distinguía entre reglas ni civiles. Su paso no se midió en kilómetros, sino en cuerpos. La ofensiva terminó, pero el recuerdo de su avance siguió marcando el mapa. Lo que comenzó como una operación táctica terminó siendo una advertencia. Nadie volvió a cruzar esas rutas sin saber lo que allí había ocurrido.